El día de ayer, la presidenta de la República se refirió nuevamente a el exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Déjeme recuperar esta parte que incluyó algo que ella dijo sobre la doble nacionalidad. Estaba hablando de Cabeza de Vaca y acto seguido planteó que iba a mandar una iniciativa pues para prohibir que quienes tengan o tengamos doble nacionalidad pudiéramos postularnos a algún cargo de elección popular como la presidencia de la República o las gubernaturas. ¿Qué cosa es esto? Escuche usted a la presidenta y tendremos en un momento más una conversación con el propio Francisco Javier García Cabeza de Vaca, ex gobernador de Tamaulipas, que le contestó en un video, pero lo hemos invitado al programa para que nos diga qué le dice a la presidenta después de oír lo que ayer se presentó. Hace rato también, por cierto, volvió a hablar del tema de la doble nacionalidad de la presidenta, pero ayer habló de García Cabeza de Vaca y de esto que adelanta como algo que va a mandar como iniciativa. Mire usted lo que dijo. Es politiquería, pues, porque estamos ya entrando al proceso electoral. Entonces, si tienen pruebas, que las presenten también, porque no debería ser parte, pues, de decirle a la oposición y no a todos, ¿verdad? Pero en efecto, Cabeza de Vaca, pues, está prófugo de la justicia. El exgobernador de Tamaulipas tiene, fíjense, este es uno de los casos en donde se ha pedido la extradición desde México al gobierno de los Estados Unidos y no se ha querido extraditar. Cabeza de Vaca tiene doble nacionalidad, que por cierto habría que preguntarse si para ser gobernador de un estado se debe tener la doble nacionalidad o no. De hecho, el otro día preguntaba a Luisa María si en la Constitución está prohibido que un presidente tenga doble nacionalidad, y creo que no. Deberíamos prohibirlo. Presidente mexicano o presidenta mexicana es mexicana, no representa a otro país. De hecho, estamos pensando enviar una iniciativa de reforma constitucional para garantizar ello. Y en el caso de los gobernadores, pues la verdad debería ser igual. Porque ¿por qué vas a tener doble nacionalidad si representas al pueblo de México? Para ser gobernadora o gobernador, ¿por qué vas a tener nacionalidad de otro país? O sea, eres mexicano y mexicano, punto. Porque si tienes doble nacionalidad, pues entonces ¿a quién representas? ¿A México o a otro país? En el caso de Cabeza de Vaca, tiene doble nacionalidad. Entonces es estadounidense y vive en Estados Unidos. El que sea estadounidense no impide que no pueda ser extraditado, porque cometió un delito, o varios. Y no lo digo yo, lo dice la Fiscalía y un juez que ya tiene orden de aprehensión. Así como otros, no es el único, lo menciono porque tú lo mencionaste. Pero lo más importante, pienso yo, es la honestidad, la honradez. Y a veces hay mucha hipocresía, particularmente en el conservadurismo. Pues ahí está la presidenta de la República adelantando que va a mandar una iniciativa para el tema de la doble nacionalidad, todo un asunto del cual hablaremos más ampliamente. Está señalando a Francisco Javier García Cabeza de Vaca como prófugo de la justicia y que es uno de los casos en donde México ha pedido la extradición y Estados Unidos no la ha cumplido y que Cabeza de Vaca tiene doble nacionalidad. ¿Qué dice el exgobernador de Tamaulipas? Lo saludo desde aquí. Buenos días y bienvenido, Francisco. ¿Cómo está? ¿Cómo te va, Carmen? Con el gusto de saludarte. Bueno, pareciera ser que esta es una más de las estrategias que hemos visto en las mañaneras, de una cortina de humo para desviar la atención de los verdaderos problemas que está atravesando nuestro país, y uno de ellos es pues, los serios señalamientos a que ha sido sujeto gobernadores emanados de Morena, entre ellos
el proceso de extradición de Rocha Moya, los vínculos que tiene con el crimen organizado, el haberle quitado la visa a Andy López Beltrán, y que ha generado pues no solamente polémica, sino que eso demuestra que sí existen no solamente investigaciones, sino en las Cortes de Estados Unidos hoy en día hay procesos que se están llevando a cabo en contra de miembros del partido de Morena. Pero a mí me llama mucho la atención que siga utilizando mi caso para desviar la atención y no hablar del fondo del asunto, Carmen, si me permites. Y es precisamente el día de ayer lo que le pedí, obligado a contestarle cuando fui aludido en la mañanera, donde le digo a la presidenta que por qué no le da a conocer al pueblo de México de qué se me acusa. ¿Por qué no dice que fue una fabricación de delitos que jamás cometí? A mí no me han señalado, Carmen, por vínculos con la delincuencia, con vínculos con el narcotráfico, ser partícipe del narcoterrorismo en México, de estarlos protegiendo, de haber recibido dinero, estarlos encubriendo, como ellos lo han hecho, su partido y su gobierno. ¿Y por qué no menciona que todo eso es producto de la venta de un departamento y un cajón de estacionamiento que fue desde el 2021 a través del proceso de desafuero, el juicio de procedencia que se llevó a cabo, que por cierto, Carmen, quiero recordarles a ti y a tu auditorio que fueron esos mismos diputados los que hoy siguen ahí señalando, atacando y difamando, los que aprobaron en el Congreso, en este caso en la sección instructora, que a mí me iban a quitar el fuero solamente por evasión fiscal. Y una vez que terminé mi mandato, que por cierto lo gané en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, gané esta controversia misma que ha permitido que los gobiernos autoritarios como el que tenemos el día de hoy no puedan ir en contra de gobernadores de oposición. De lo contrario, si no hubiera yo seguido esta lucha legal en la Suprema Corte, ¿qué hubiera pasado con mi buena amiga Maru Campos, gobernadora de Chihuahua? Pues le hubieran hecho un juicio de procedencia en la Cámara de Diputados, lo hubieran desaforado, ¿y qué crees? Estuviera en la cárcel. Pero como se tenía que homologar en el Congreso del Estado y Morena y el gobierno sabía que ella tiene mayoría y que eso no iba a suceder, pues por eso es que no pudieron hacer absolutamente nada. Y yo en lo personal estoy muy orgulloso de haber llegado hasta la última instancia legal cuando todavía teníamos una Suprema Corte de Justicia autónoma. Y señalo esto, Carmen, porque ahora resulta que la presidenta no menciona que en mi caso lo que hizo la Fiscalía General de la República es hacer una chicanada y tratar de alargar de que no resolviera un colegiado el fondo del asunto para por ellos seguir manteniendo el discurso de que Cabeza de Vaca traía una orden de aprehensión por el término delincuencia organizada. Y si se oye, para aquellos mortales pues que escuchamos el término delincuencia organizada, normalmente lo relacionamos con narcotráfico, con grupos criminales, entre otros. Y no es el caso. En mi caso muy particular ya se demostró la inocencia de dos de los otros personas imputados, ya quedaron absueltos, ya no hay caso, y ellos lo saben. Pero ¿qué es lo que pretenden, Carmen, con esto? Uno, primero, genera una cortina de humo, querer empatar marcadores. Un segundo. Segundo, sí, pues que yo regrese a México y que corra la misma suerte que corrió Rosario Robles y don Ernesto Rufo Apple, que vaya con el juez de control y que diga, es que Cabeza de Vaca tiene doble nacionalidad, puede irse otra vez allá, entonces por lo pronto lo metemos a la cárcel, aunque sea inocente, aunque haya ya demostrado con pruebas que todo esto es un tema relacionado a la compra y venta de un departamento que ya se dio a conocer en su momento, y por lo pronto seguir con esa narrativa. Yo creo que se me hace de veras absurdo, pero no solamente eso, ahora resulta que el tema tiene que ver con las dobles nacionalidades. A veces me pregunto yo, ¿qué pasaría con los gobernadores que han sido, pues obviamente gobernadores de sus estados que cuentan con la doble nacionalidad? El mismo, un senador de la República, que fue compañero mío, ahorita sigue siendo senador, que es Javier Corral, tiene la doble nacionalidad.
don Ernesto Rufo Ápila, el primer gobernador de oposición, tenía la doble nacionalidad. Hay muchos alcaldes en la frontera norte de nuestro país que cuentan con doble nacionalidad. Entonces estos pues van a tener que renunciar. ¿Cuál es la verdadera intención de la presidenta? ¿A qué le tiene miedo? ¿Qué es lo que está visualizando? ¿Por qué está limitando los derechos que tenemos como mexicanos de poder tener 2 o 3 nacionalidades y aún así poder participar políticamente? Yo creo que esa es la pregunta que hay que hacernos, Carmen. Deme un segundito. Ahora vamos a esa parte que me parece importantísima, sin duda, la de la doble nacionalidad, por lo que dijo la presidenta y que hoy reiteró. Pero a ver, ya sé que lo hemos hablado hace algunos años y que el tema está ahí como la acusación a usted. Usted vuelve al punto de que no ha logrado terminar su caso porque artificialmente lo están manteniendo vivo, usted dice. Usted afirma que ya no hay caso y vuelve a hablar del departamento y de un cajón de estacionamiento. A ver, volvamos al principio. Exactamente de qué lo acusaron y exactamente en dónde está el caso judicial de Cabeza de Vaca. A mí me acusan por haber hecho que por cierto estaba dentro de mi declaración patrimonial. Tengo más de 20 años haciendo mi declaración patrimonial, mi 3 de 3, pues toda la información que debemos de dar los políticos, cosa que hoy en día los políticos de Morena, por cierto, no dan a conocer su patrimonio, sus ingresos, absolutamente nada, o esconden, y no hay repercusiones contra ellos. Pero bueno, es desde el 2014, 15, dice que yo vivía en la Ciudad de México cuando era senador de la República, tuve la compra de un departamento, posteriormente que adquirí a través de un crédito, después lo vendí, y estos hicieron toda una trama y una novela diciendo que esa transacción se hizo ilegal. Primero, que no había pagado impuestos. Pues es un verdadero absurdo, porque cuando uno vende una propiedad, en este caso el notario tiene que retener los impuestos cuando hay una utilidad entre cuando lo adquirió, lo que se pudo haber aumentado el valor de esa propiedad, y la venta, pues se retienen los impuestos, cosa que se había dado. Que por cierto, eso fue por lo que me quitaron a mí el fuero. No fue por delincuencia organizada, no fue por lavado de dinero, fue por evasión fiscal, y eso está documentado. ¿Qué es lo que sucede después de que me quitan el fuero? Por la venta del departamento, por evasión fiscal, que demostré que sí se había pagado. Pues ya sin fuero, al concluir mi mandato como gobernador, Carmen, para ti y tu auditorio, pues resulta que Hertz Manero, por instrucciones de López Obrador, pues prácticamente deja caer pues todo el Código Penal y mete el término de delincuencia organizada y lavado de dinero, cuando la Cámara de Diputados ya había mandatado que solamente era por evasión fiscal. Pues no, acá meten ese término. ¿Por qué lo hicieron, Carmen? Porque necesitaban una narrativa. ¿Contra quién? Contra el único gobernador que enfrentó a López Obrador y le dijo de frente, no a sus espaldas, viéndolo a los ojos, que no estaba de acuerdo en sus políticas públicas, porque fui el gobernador que impulsó la Alianza Federalista, porque fui el gobernador que descubrió, denunció y exhibió la red de corrupción y complicidad política más grande de la historia de este país, que es el huachicol fiscal, que presenté denuncias, que seguí con trabajos de investigaciones, que se hicieron públicas y que exhibí los vínculos del gobierno del presidente López Obrador con el huachicol fiscal. Todo esto que sucedió a través de todos estos años, ellos lo que pretendían es mantener viva esa orden de aprehensión, a pesar de que yo ya tenía un amparo ganado. Ya estaba ganado. Y los otros 2 imputados, Carmen, pues ya habían quedado absueltos. Cualquier abogado penalista que conozca el caso se va a dar cuenta de que, oye, este es un tema ya resuelto. ¿Qué es lo que hicieron? Atraerlo a la corte. En este caso se lo entregan a Lenia Batres. Creo que de esto ya lo habíamos platicado. Ni siquiera ellos se pudieron poner de acuerdo en el dictamen que llevaron a cabo. Se tardaron 6 meses para poder hacer el engrose de la resolución. Y lo que dicen es, ok, el señor, no estamos diciendo que sea culpable, simplemente queremos que regrese con el juez de control. ¿Tú crees de veras
que con lo que está pasando hoy en el día en el país, con los abusos que está llevando a cabo este mal gobierno, utilizando las fiscalías para ir en contra de los opositores, en contra de empresarios, con ir en contra de comunicadores, me voy a presentar yo con un juez de control a modo del juez del acordeón para que me meta a la cárcel, a pesar de que ya se tienen todas las pruebas de ese caso, que no tiene nada que ver con grupos criminales, es por la venta de un departamento, ni más ni menos. A ver, aquí detengas un segundito. Se le acusó de delincuencia organizada porque la ley, si yo no me equivoco, establece que para que sea delincuencia organizada algo pueden participar 3 personas. Y en la compraventa del departamento en cuestión estuvo usted, su esposa y alguien más. ¿El que vendió? Sí, claro, el que compró, o sea, el que compró el departamento. Usted fue el que lo vendió. ¿Usted se lo vendió a alguien? A ver, sí, un departamento. sí, claro. En Santa Fe era el asunto, ¿no? Si no me equivoco. Sí, un departamento en Santa Fe con su cajón de estacionamiento. ¿Usted se lo vende a alguien y su esposa participa de alguna manera? Sí. Y son 3 los que están ahí. Entonces aquí el tema de delincuencia organizada es porque 3 personas estuvieron en el asunto. ¿Ese es el punto? Sí, pero no solo esto. Involucran a un empresario de Tamaulipas que dice que él había llevado a cabo obras en Tamaulipas y que no las había realizado y que se habían triangulado recursos para quien compró el departamento. Son tan miserables, Carmen, de veras, porque esa es la palabra, que con tal de mantener su narrativa, a este empresario lo encarcelaron, un hombre de bien, un hombre trabajador, un hombre de familia, lo meten a la cárcel por 2 años. Así como lo están escuchando, por 2 años lo meten a la cárcel diciendo que era parte de esta operación criminal. Y resulta que después de 2 años llega con un juez, presenta y se dan cuenta que el señor no tiene absolutamente nada que ver y queda absuelto. Como también quedó absuelto la persona que adquirió el departamento. Entonces, fíjate muy bien por lo que me persiguen. Porque la compra y venta de un departamento, y cuando estas 2 personas ya quedan absueltas, pues ya se acabó el caso. Pero como yo era el tercero, y estaban dilatando por parte de la Fiscalía, la Ministerio Público, por órdenes de Gertz Manero y por López Obrador, de estar pateando el bote, como se dice coloquialmente, una chicanada, resulta que no permitieron que el colegiado resolviera en definitiva y recusaron, y no quiero entrar en términos tan técnicos, recusaron en 12 ocasiones a 12 magistrados, o sea que ellos no podían resolver porque tenían conflicto de intereses. Y que entonces se fuera el otro colegiado. Así lo hicieron en 4 ocasiones. Jamás en la historia de este país, y que me corrijan los fiscales, los abogados penales que me están escuchando, si han escuchado que la Fiscalía General de la República recuse a 12 magistrados, que es el término recusar, que no puedan ellos decidir porque supuestamente tenían un conflicto de interés. ¿Qué es lo que estaba haciendo en este caso la Fiscalía General de la República, Carmen? Dilatar el tema para que llegara la nueva corte, y ya lo tenían pensado, que no resolviera en definitiva, porque iba a correr la misma suerte que las otras 2 personas imputadas, pues ya estaba resuelto el caso, y pide el fiscal algo sumamente extraño: atraer el caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Cuándo se había escuchado que un caso de un civil, de un amparo, lo atraigan a la Suprema Corte y casualmente se le entregan, le cae el caso, ni más ni menos que a la ministra Lenia Batres, a la consentida de López Obrador? Y resuelve de que, pues sí, no hay argumentos, pero por lo pronto que me quiten el amparo, para ellos volver con su narrativa, y que lo que resuelve la Corte es: ok, le quitamos el amparo. ¿Por qué? Porque se les pegó la gana. Pues hubieran resuelto eso de fondo, hubieran permitido que el colegiado resolviera, como corrió la suerte de los otros 2 imputados. No. Entonces, ellos siguen con esa narrativa y utilizan el término, Carmen, y sí se oye medio feo, la verdad,
delincuencia organizada, para poder querer empatar con lo que está sucediendo y los señalamientos que se tienen en las Cortes de Estados Unidos contra los narcogobernadores y narcoterroristas que este gobierno está protegiendo el día de hoy. ¿No tiene usted ninguna imputación distinta a la del departamento y el cajón de estacionamiento? ¿No tiene ninguna imputación de ningún tipo absolutamente? Por supuesto que no. Porque, a ver, por supuesto que no. Ayer la presidenta dice es prófugo de la justicia y lo hemos pedido en extradición y es uno de los casos que Estados Unidos no ha cumplido en la petición de México de extradición. Ese es lo que dice la presidenta de México. Y la pregunta es, bueno, a ver, independientemente de lo que usted expone aquí, sí sería prófugo de la justicia porque la orden de aprehensión sigue vigente contra usted, ¿o no? ¿Y tú crees que yo les voy a dar el gusto, Carmen, de veras, y a tu auditorio, de correr la misma suerte que corrió Rosario Robles cuando le fabricaron el hecho de que había mentido sobre una licencia de manejar y la tuvieron encarcelada por venganzas políticas de López Obrador durante 3 años? Que voy a correr la misma suerte que don Ernesto Rufo, que se presentó ante la Fiscalía General, demostró que no tenía nada que ver con el huachicol fiscal, que ahora el epicentro del huachicol fiscal ya no es Tamaulipas, con los Carmona y con los Américo Villarreal y con Mario Delgado y con la operación de Andy López Beltrán y la operación de los marinos en los puertos con todo el huachicol fiscal, y que ahora resulta que el epicentro del huachicol fiscal es en Ensenada, que opera don Ernesto Rufo. Después de él haber ido a la Fiscalía y haber explicado, le sacan una orden de aprehensión y lo tienen recluido en el altiplano como si fuera un criminal. ¿Tú crees que voy a correr esa misma suerte? Pues por supuesto que no. Por eso es que estoy desde Estados Unidos defendiendo, dando a conocer a las autoridades de Estados Unidos, por supuesto, el caso que ya tienen ellos, la narrativa, conocen todo el proceso que se llevó a cabo de desafuero, se conocen perfectamente todas las irregularidades, ilegalidades que hizo el presidente López Obrador en contra mía y de mi familia, y por supuesto que está más que claro que esto no solamente es una persecución política, sino que es una clara venganza y una estrategia para utilizarme a mí para desviar la atención de los verdaderos señalamientos que están llevando a cabo hoy en día los gobernadores narcoterroristas que hoy están cubriendo el mismo régimen del gobierno federal. Me envían un dato que aprecio mucho desde el público. ¿Cómo explica usted, regresando al tema del departamento en cuestión, que usted lo compró en 14,300,000 pesos y lo vendió en poco más de 42 millones de pesos? ¿Cómo explica, cabeza de vaca, esta plusvalía enorme que ganó? Pues simplemente, primero que nada, porque se compró en obra, como le llaman, gris, se le hizo remodelaciones y pasaron varios años y la plusvalía y el incremento que tuvo en esa zona, que es de todos conocido, pues ese fue el diferencial que hubo. Tan sencillo como eso. Pero no solamente eso, Carmen, se pagaron los impuestos, porque entre el gap que hay entre en lo que cuesta un departamento y lo que se vende, eso se tiene que pagar los impuestos. Y eso es precisamente lo que se hizo, ni más ni menos. Ese es el motivo. Se compró prácticamente en obra gris. Nuestros colegas de Elefante Blanco con Carlos Manuel Juárez, que han hecho investigaciones y trabajos sobre el tema, porque son allá en Tamaulipas, usted los conoce, han publicado cosas como por ejemplo esta. En 2010, y usted me va a decir, en 2019 el famoso departamento fue vendido a una empresa que, según las acusaciones de la Fiscalía General, obtuvo 56 millones de pesos en contratos entre 2016 y 2018. Y la teoría del caso de la Fiscalía es que 2 empresas del constructor y ganadero tamaulipeco Baltasar Higinio Reséndez sirvieron para triangular el dinero que sirvió para comprar el departamento en 3 veces el valor por el que fue adquirido 6 años atrás. ¿Cómo explica eso, cabeza de vaca? No es que yo lo explique, es que ya se demostró que todo esto fue manipulado precisamente por el muy conocido Cuyo Gigante, Santiago Nieto, quien está documentado que mintió, falseó esa información, involucró a una persona haciendo creer que este empresario había adquirido obras en Tamaulipas, que no las había hecho
y que después mandó ese dinero para la adquisición del departamento, que no tiene absolutamente nada que ver. Tan es así que no solamente se demostró que se llevó a cabo las obras y que ese empresario no tenía nada que ver. Esa es precisamente la persona que te decía que estuvo en la cárcel durante 2 años. Ya quedó absuelto, demostró su inocencia. Metieron a la cárcel a un hombre de bien, a un empresario, un hombre de familia, ilegalmente para ellos mantener su narrativa. De eso son capaces estos miserables, este gobierno autoritario de Morena. Eso es lo que sucede. Entonces, más que una explicación, Carmen, que ya te la estoy haciendo, esto ya quedó, se resolvió con las autoridades. Los 2 imputados quedaron absueltos. Íbamos a correr o corremos la misma suerte. No quieren que eso suceda porque necesitan la narrativa. Más allá de un tema de un departamento, hay que aclarar una cosa. Aquí no se está hablando de recursos del Estado, no se está hablando de peculado, no se está hablando de que hoy agarró dinero de aquí. No. Estamos hablando de un tema que está ajeno a los cargos que he tenido. A diferencia de lo que hoy en día el gobierno de Estados Unidos, las diferentes cortes y el gran jurado están señalando a los gobernadores de los vínculos directos con los cárteles, con los narcoterroristas y todos aquellos que están involucrados, no solamente que han recibido dinero, que los han apoyado y que son voceros, porque esa es otra. Ahora resulta que hay muchos voceros de los narcogobernadores, de los narcoterroristas, que decían que Rocha no está solo, y ahora resulta que sí lo dejaron solo. Y yo creo que ese es el tema, Carmen, no me lo tomes a mal. Esto lo he explicado mis abogados durante mucho tiempo, ya quedó más que claro, se ha ganado precisamente en los juzgados, se han ganado los amparos, pero ellos lo que requieren y necesitan es una narrativa, Carmen. Si no, ¿qué es lo que van a hacer? Van a seguir metiendo a la cárcel a opositores, fabricando delitos. Se nos olvida, Carmen, que la justicia es la aplicación imparcial de las leyes para defensa de los ciudadanos. Déjeme... Como también para castigarlos cuando estos incumplen la ley, pero no para fabricar delitos, Carmen. Y estos hablan de justicia. La presidenta lo que está haciendo es generando una cortina de humo, utilizándome a mí de pretexto y ahora sacando el tema de que los políticos no podemos tener, o los ciudadanos, más allá de los políticos, primero hay que hablar de los ciudadanos, 2 o más nacionalidades, ciudadanías, porque eso implicaría participar en política y que no pudieras por ella. Si por ella fuera, pues nada más que fueran los candidatos, todos los afiliados a Morena que participaran en las elecciones, ¿no? Deme un segundo, necesito una pausa y regresemos con este punto para cerrar la conversación. El tema de la doble nacionalidad, porque la presidenta de México, al hablar de usted, se siguió de largo y ya lanzó la idea de que habría una iniciativa pues para prohibir que quienes tengamos doble nacionalidad podamos competir por puestos de elección popular. Usted tiene doble nacionalidad, si no me equivoco, y es lo que dice la presidenta. Correcto. Usted es México-estadounidense. Déjeme hacer una pausa y volvemos con ese punto para cerrar. Ahora vuelvo. Por supuesto. Buzón de voz. Envíanos un mensaje de voz por WhatsApp al 55 48 82 88 22. 55 48 82 88 22. Incluye tu nombre y lugar donde vives. Tu opinión nos importa. Aristegui, en vivo. Continuamos.
Regresamos. Regresamos con Francisco Javier García Cabeza de Vaca, ex gobernador de Tamaulipas. Y bueno, a ver, déjeme ir a Colombia rápidamente. Se abrió una discusión muy fuerte en la disputa política por la presidencia de Colombia. Como sabemos, ganó Abelardo del Espriella y bueno, pues Gustavo Petro y el candidato que pues es parte de ese proyecto político, Cepeda, entraron en una discusión muy fuerte. Lo que se planteó respecto a del Espriella, incluso le llamaron en algún momento en esa batalla política, como si fuera una especie de representante de Estados Unidos, es que no podía ser presidente, que no era elegible para ser presidente porque tenía la doble nacionalidad. Pero en este caso, no cualquier doble nacionalidad. Que si fuera colombiano e italiano, que no habría problema. Pero siendo, escúcheme, colombiano estadounidense, tenía que ponerse por encima del asunto que para ser ciudadano estadounidense, el que es ciudadano estadounidense acepta y reconoce que su primera lealtad es a los Estados Unidos y así queda explícito. Por eso el debate en Colombia era ese, que si era elegible a alguien que tenía esa doble nacionalidad. Si fuera otra historia sería. ¿Qué dice usted que tiene esa doble nacionalidad frente a lo que dice la presidenta de que debería estar prohibido o que va a hacer una iniciativa para que esto no ocurra? Pues pareciera ser que hay una fobia, ¿no? Por parte del gobierno y en este caso pues lo está demostrando la presidenta porque pues trae nombre y apellido, ¿no? No está hablando de una doble nacionalidad. Prácticamente se está refiriendo a la nacionalidad norteamericana de Estados Unidos. En el caso de un servidor, Carmen, pues yo estaba muy chiquito, acababa de nacer. Mis padres tomaron la decisión de que yo naciera en Estados Unidos. No, pero ese no es el tema. Texas. A ver, pero tantito, Entonces, no, el tema no es ese. Pero eso el tema no es tantitito, a ver, regresando a Colombia, vuelvo al punto. Ser doble nacionalidad de Estados Unidos y de México se entiende y es una realidad distinta. Usted que tiene la doble nacionalidad, ¿es verdad, le pregunto, como ciudadano estadounidense, que su compromiso recae en primera instancia en su lealtad a Estados Unidos que en México? Yo no sé de dónde saquen eso. Bueno, yo cité a Colombia porque... Pero sí que citar a Colombia, pero entonces sí trae nombre y apellido. ¿Qué quiere decir? Que hay una fobia contra Estados Unidos, porque sí puede ser con nacionalidad española, israelita... no, eso no dijo la presidenta. La presidenta solo dijo doble nacionalidad. No. A ver, Carmen, pues hay que hablar con claridad. Venga, de eso se trata. Está refiriendo específicamente, ¿y por qué lo estamos platicando? ¿Por qué? Porque en la frontera norte de nuestro país, te repito, que hay muchos ciudadanos, empresarios y políticos que tienen la doble nacionalidad. Y te puedo citar, ya te cité algunos. Alcaldes, diputados federales, senadores. Vicente Fox fue el primer presidente con doble nacionalidad, me parece, ¿no? Se hizo la reforma. Sí, ojo, nada más que si no me equivoco, se hizo la reforma en México. Modificó la Constitución porque sus padres tendrían que ser mexicanos, ambos. Es verdad, en México. No la nacionalidad, es verdad. Es correcto. Entonces ahí se modifica la Constitución donde permite que puedes ser presidente de la República si eres nacido en México, aunque tus padres sean tal cual de otra nacionalidad. En este caso es que un ciudadano es nacido en otro país, pero sus padres son mexicanos, como es el caso de un servidor, que mi padre y mi madre son mexicanos. El término es mexicano por nacimiento. Yo soy mexicano por nacimiento, a pesar de que haya haber nacido en Estados Unidos, con que uno de mis padres sean mexicanos, soy ya mexicano de nacimiento. Así lo establece la Constitución. Pero así he ocupado yo todos mis cargos, desde haber sido diputado federal, haber sido presidente municipal, diputado local, senador y gobernador de mi estado. Y no me limita también para participar a la presidencia de la República, aunque la presidenta diga lo contrario, porque ahora resulta que ellos van a mandar una iniciativa y la propuesta es que no puedas tener ninguna otra nacionalidad si quieres participar en política. Ahora esto va en contra de un derecho fundamental, un derecho humano, un derecho que tiene un ciudadano mexicano de poder adquirir otra nacionalidad o haber nacido con ella
y quiere limitarnos a que participemos políticamente. Nada más eso nos faltaba. Pues ya mejor que mande una iniciativa que diga que solamente pueden participar los que estén afiliados a Morena. Porque ella, Bueno, sí, a en ver, su momento, y quiero aclarar algo, la oportunidad, no sé si lo hizo o lo tenga o no, de haber tenido la nacionalidad lituania, búlgara, israelita y mexicana. De eso no habla, porque sus padres eran lituanos, su madre búlgara, y podía también adquirir la nacionalidad israelita. Corríjanme si estoy mal, sino que le pregunten a ella, y ella va a decir con mucho orgullo, es que yo decidí ser solamente mexicana. Sí, pero siempre tuvo la oportunidad. Pero que ahora ella, por una iniciativa de ley, quiera obligar a los mexicanos, quitarles el derecho de poder tener otra nacionalidad, y eso obligarlos a que renuncien para poder participar políticamente. Quiero ver a ver cómo le va con esta propuesta que va a hacer, porque de entrada muchos de sus senadores, diputados fronterizos y alcaldes pues tendrían que renunciar, ¿no? Oiga, déjeme cerrar y preguntarle, si entendí bien, en su video de ayer usted está ya literalmente lanzándose como un aspirante a la presidencia de México, ¿o yo estoy aquí interpretando? Yo lo que dije con mucha claridad es que lo he pensado y ahora con más ganas de participar activamente. Lo he dicho una y otra vez. Yo quiero ser y voy a ser parte de este movimiento para poder generar una alternancia y poder sacar de una vez por todas este mal gobierno que tanto daño le ha hecho a nuestro país. Y por supuesto que lo había pensado y ahora con más ganas de sacar este gobierno. No, pero y yo tantito. estoy plenamente convencido. Lo estoy diciendo con claridad, sí lo había pensado y ahora con más ganas. ¿Qué quiere decir? Por supuesto que me interesa y por supuesto que quiero ser parte de la construcción de un gran movimiento de cambio en nuestro país, apoyando y respaldando, ¿no?, a toda la resistencia, no solamente a mi partido, y si bien es cierto tengo ese cargo que me dio la dirigencia nacional de ser el representante de mi partido en América del Norte, en Canadá y en Estados Unidos, también es cierto es que tengo muy buena relación con otras fuerzas políticas opositoras y quiero ser factor de unidad y poder contribuir para poder de una vez por todas sacar a este mal gobierno que tanto daño le ha hecho a nuestro país. Entonces sí aspira a competir por la presidencia de México, lo dice así. Tiempo. No, a ver, es que dígame tiempo. si sí o si no, nomás para saber, porque... No, pues por eso lo dije, es que lo había pensado. Pero y ahora es con que, a más ver, espéreme ganas. tantito, porque está diciendo una cosa y otra. Yo le estoy preguntando, yo le pregunto simplemente, ¿usted aspira a ser candidato a la presidencia de México, sí o no? Porque me dice que quiere participar en el movimiento y en lo que trata, pero no me está diciendo si sí o si no, como me parece que dejó en su video. Solo diga sí o no y ya. Dije, con más ganas, quiero decir que sí. Con más ganas. Eso, si lo estoy afirmando, y ahora le digo, ahora con más ganas, para poder acabar y sacar este régimen autoritario que se tiene en nuestro país y donde estoy plenamente convencido que lo vamos a lograr. Carmen, y no es un discurso romántico ni poético, ni mucho menos. Estoy convencido que somos muchos más la gente de bien, la gente bien nacida, la gente que quiere darle un mejor futuro a sus hijos y a las próximas generaciones, y que vamos a tener la capacidad, la madurez, la oposición, de unir esfuerzos, capacidades, talentos y voluntades con la gente, con el pueblo de México, para sacar adelante a nuestro país y hacer un gran movimiento de cambio que sea al empezar el 2027 y poder concretarlo el 2030. Lo vamos a lograr y yo estoy trabajando en ello. Oiga, ya para cerrar, la presidencia está diciendo que usted es prófugo y que es un caso en donde Estados Unidos no ha cumplido la petición de extradición, que es de donde venimos de la entrevista. ¿Lo veo demasiado seguro de que no va a ser extraditado de Estados Unidos? Carmen, más allá de eso, quiero recordarte una vez más de dónde proviene todo este caso. Proviene de una persecución política, proviene de un proceso de desafuero ilegal e inconstitucional que gané, proviene de que la Cámara de Diputados determinó, y ve que quienes estaban ahí, los más radicales, Pablo Gómez, el miserable innombrable de Fernández Noroña en la comisión instructora, y ellos, después de ver todas las evidencias que supuestamente les habían mandado, dijeron, bueno, pues hay que quitarle el fuero. Es por evasión fiscal. Por lo único que determinaron, evasión fiscal. Todo esto ha sido
producto de una persecución desmedida, porque soy muy incómodo para el régimen, porque lo enfrenté, porque descubrí el huachicol fiscal, porque los he seguido señalando, porque fui el primer gobernador que señaló que un alto funcionario del gobierno de López Obrador estaba vinculado con los grupos criminales y era parte de la estructura criminal. Eso lo dije desde 2020, en plena CONAGO, no en una entrevista, no en una banquetera, en la CONAGO, a la secretaria de Gobernación, que por cierto, ahí estaba presente la entonces jefa de gobierno, la ahora presidenta Claudia Sheinbaum, donde le dije que Ricardo Peralta era el vínculo y el instrumento que estaban utilizando el gobierno federal de López Obrador para trabajar con los grupos de narcoterroristas, hoy señalados como narcoterroristas. Entonces, todo esto se tiene conocimiento no solamente en México, sino también en Estados Unidos, Carmen. A diferencia de que lo que estamos viendo con los narcogobernadores, que es el gran jurado que ha determinado y tiene elementos, evidencias, pruebas, testimonios de todo, no solamente de Rocha Moya, también de Américo Villarreal, de Marina del Pilar, de muchos gobernadores que sabemos que son parte de la estructura criminal, Mario Delgado, entre muchos otros. Hay una gran diferencia. Y lo que quieren, te repito, Carmen, es empatar marcadores. ¿Cómo crees que van a ellos querer justificar esto? Cuando, en el caso de un servidor, es una vil y burda y cobarde persecución política, porque soy muy incómodos para ellos y porque los he enfrentado y los voy a seguir enfrentando y no me van a callar y mucho menos me van a doblar. Y por otro lado, la ristra de criminales vinculados al narcoterrorismo en nuestro país que están siendo señalados no por un juez, por el gran jurado. Estás hablando de investigaciones de muchos años. Entonces, para contestar tu pregunta, Carmen, no solamente más allá de que esté tranquilo o no, sé que me asiste la razón, me asiste la ley, y acá en Estados Unidos sí hay justicia. Acá sí están analizando todo y cada uno de los elementos que estos puedan estar señalando. Es la tercera vez que me despido, pero ya me despido ahora sí con esta. En otra conversación con usted sostenida en este programa, yo le pregunté y me contestó que usted está colaborando de alguna manera con Estados Unidos. ¿Puede contar más en un contexto como este, que es distinto al que en aquel momento teníamos? Pues más, Carmen, te voy a contestar exactamente lo que te dije en esa entrevista. No es de ahorita. Yo tengo muchos años, desde que inicié en la política, pues soy un político fronterizo, desde que fui diputado federal, de tener una estrecha relación con congresistas, diputados locales, diferentes personas que trabajan en las diferentes agencias. No es un tema nuevo. Lejos de estar colaborando, pues siempre he platicado con ellos, hablando de los temas que están sucediendo en nuestro país. Y cuando tuve un cargo, por supuesto que trabajé de una manera coordinada, colaboramos directamente, pero no lo hice a escondidas, lo hice público. Yo creo haber sido el primer gobernador o el único que ha trabajado con 7 agencias de Estados Unidos cuando fue gobernador del estado. Eso inclusive lo dije en una mañanera y se lo dije al presidente López Obrador, que por cierto no le gustó, pero esto no es nada nuevo. Entonces, para contestar tu pregunta, yo siempre he tenido relación con ellos, fui un político fronterizo y lo seguiré haciendo. Y si tengo que llevar a cabo acciones que permitan que pueda salir toda la verdad de los actos criminales que se están llevando en nuestro país, que así sea. Si esto te contesta tu pregunta, Carmen. Bueno, pues ahí está. Quedan preguntas abiertas, pero seguiremos hablando, si me lo permite. Gracias. Oye, y ya por último, ya que para como dices tú, último, para despedirnos, quiero nomás comentarte, por ahí le mandé a tu equipo. Déjame decirte, Carmen, que hicimos un análisis, como lo había hecho yo anteriormente, en torno al tema del huachicol fiscal. Ajá. Y todo el mundo habla de los 600,000 millones de pesos, que por cierto fue un servidor el que hizo ese análisis de 554,000 millones de pesos, y fue la procuradora fiscal, cuando en una visita a la Cámara de Diputados, que tuvo que aceptar que eran 600,000 millones de pesos. Pero nadie habla de esta administración. O sea, me refiero a estos 2 años de gobierno. Déjame decirte que hicimos los cálculos, por ahí los mandé, ojalá y tengas la oportunidad después. A ver, aquí los tenemos, huachicol 2025-2026, aquí va. Pues ni más ni menos que van cerca de 87,000 millones de pesos, Carmen.
de evasión de IEPS. Entonces, aquellos que crean y piensen que el huachicol fiscal... A ver, de nuevo la cifra, de nuevo la cifra. Esa es la cifra y es pública, ¿eh? Está documentada. ¿Por qué no quieren hablar de eso? ¿Por qué nada más hablan del pasado? ¿Por qué hablan nada más de los buquetanques, de todas las pipas, de los ferrotanques? ¿Por qué no hablan de lo que está pasando actualmente? No es cualquier cantidad, estás hablando de 5,000 millones de pesos mensuales de evasión de IEPS. ¿Quién lo está llevando a cabo? ¿Cómo lo están llevando a cabo? ¿Quién se está beneficiando? ¿Lo están utilizando, lo siguen utilizando para poder financiar las campañas de Morena? ¿Quiénes dieron los permisos? ¿Cómo lo están haciendo? ¿Por qué aduanas lo están haciendo? ¿Lo están compartiendo con los cárteles, con los grupos criminales? Ahí están las cifras y son públicas, y eso es algo que era muy importante señalarlo, Carmen, porque pareciera ser que el huachicol fiscal pues es un tema que se puso de moda, o que lo pusimos de moda, pero que eso se mantiene y está vigente con esta administración. El total de evasión u omisión fiscal de 2025 a 2026, a abril 2026, es de 87,856 millones de pesos. Esta es la evasión o es correcto, la evasión el boquete IEPS fiscal en México. Es correcto, Carmen. Una locura. Entonces, ojalá y también se den a la tarea, pues, que en las mañaneras, pues que expliquen por qué hay esa evasión y por qué ese diferencial tan grande entre lo que está registrado en la Secretaría de Energía o en el área de energía de Estados Unidos, que es pública, y lo que está hoy en día registrando Aduanas México, y que hay ese diferencial. ¿Qué pasó cuando se exportó ese producto? No llegó a México, se perdió en los puentes internacionales, se perdió en los ferrocarriles, o simplemente sigue llegando buquetanques que no están siendo revisados, o simplemente lo están registrando como aditivos y realmente está ingresando diésel y gasolinas o turbocinas. Ese es el diferencial que hay hoy en día y asciende a 87,000 millones de pesos. Me llama mucho la atención que pareciera ser que este es un tema del pasado, pero no, es un tema del presente. Sigue sucediendo hoy en día en nuestro país. No, bueno, hay coincidencia total con ese tema del huachicol. Aquí hemos abordado ampliamente el asunto. Por cierto, que tenemos un artículo que nos compartió el doctor Francisco Bernés de Castro, una colaboración que publicamos desde ayer, en donde hace un recuento de todas las informaciones que se tienen al respecto del huachicol y el huachicol fiscal. Y sí, las cifras son descomunales. Francisco, seguiremos hablando. Gracias por estar aquí esta mañana. Gracias a ti, Carmen, por la entrevista. Te mando un saludo y saludo a todo tu auditorio. Gracias por estar aquí, al ex gobernador de Tamaulipas, con esta historia y lo que la presidenta de México ha dicho sobre él, pues en estas últimas horas. Y bueno, ya se abrió esta ventana de la doble nacionalidad, entre otras cosas. Después de la pausa, volvemos, tenemos más.